En algún momento de tu camino hacia el despertar, tal vez tras una revelación espiritual profunda o una crisis personal, sentiste que algo cambió. Viste la ilusión, los patrones, el ruido, y luego, silencio. Al principio, fue poderoso, incluso liberador, pero poco a poco, esa sensación de propósito simplemente se desvaneció. No fue de golpe ni de forma dramática, sino suavemente, como si tu alma hubiera bajado el volumen de la vida y olvidado subirlo de nuevo. Dejaste de perseguir, dejaste de preocuparte, no de manera irresponsable, sino con ese suspiro existencial tranquilo. La pregunta comenzó a susurrar más fuerte. ¿Por qué me siento tan vacío ahora que finalmente veo la verdad? Aquí hay una paradoja extraña. Esperamos que el despertar espiritual encienda nuestra pasión, pero para muchos, especialmente los introspectivos, los empáticos, los buscadores, ocurre lo contrario. Nos vacía. Recuerdo haber hablado con una amiga muy inteligente, espiritualmente sintonizada, fascinada por los libros adecuados. Eckhart Tolle, Alan Watts, Krishnamurti. Luego, tras una noche oscura del alma, tuvo un gran despertar. Dijo que había visto, a través de la ilusión de la identidad, del ego, de la persecución del éxito externo. Pero 2 meses después, estaba mirando el techo, apenas capaz de levantarse. Me confesó. Antes lloraba por no lograr lo suficiente. Ahora no me importa si hago algo o no. Pensé que el despertar me iluminaría, no que me dejaría así. Alfred Adler, el padre de la psicología individual, insinuó este estado de niebla tras el despertar hace años. No usaba términos espirituales modernos, pero comprendía qué pasa cuando lo inconsciente se hace consciente. Adler decía, la verdadera comprensión no surge imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Suena poético, pero cuando lo vives, entiendes que el despertar no es el final, sino el inicio de una muerte psicológica. La muerte de quien creías ser. Los pilares que daban sentido a tu vida, metas, carreras, relaciones, incluso tu percepción del tiempo, se derrumban. Pero aquí está el truco. Según Adler, tu ego no desaparece, está desorientado. Perdió su mapa. Y sin un nuevo mapa, la motivación se desvanece. No estás deprimido ni has perdido el rumbo. Estás en un limbo. Has despertado de algo, pero aún no has despertado a algo nuevo. Lo fascinante, y a menudo mal entendido, es que lo que sientes no es un fracaso. No es depresión ni ansiedad en un sentido clínico. Es algo antiguo y sagrado. Adler advertía que el mundo moderno evita esta fase a toda costa, esta pausa sagrada, este vacío, este espacio intermedio. Él creía que era esencial para el proceso de individuación, el camino hacia convertirte en tu verdadero yo. Pero nadie te habla de esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando realmente en tu psique tras el despertar? Esta pérdida de motivación podría ser la mayor actualización espiritual que hayas experimentado, si la comprendes bien. Si eres alguien que ama explorar las capas más profundas de la vida, suscríbete. Este canal existe para hacer visible lo invisible y apoyar a quienes navegan el extraño y salvaje camino del despertar. Si has estado flotando en esa niebla post-despertar, preguntándote dónde se fue tu chispa, no estás loco. Estás atravesando un cambio psicológico que la mayoría no puede nombrar. Un cambio tan profundo que no solo ajusta tu forma de pensar, sino que reprograma tu sistema operativo. Las metas que antes perseguías, las listas de tareas, los planes a 5 años, las playlists de la cultura del esfuerzo, ya no te mueven. No porque estés fallando, sino porque tu sistema de motivación se está desmoronando. Alfred Adler lo vio venir mucho antes de que se convirtiera en un tema viral en redes sociales. Vamos a desglosarlo. Durante gran parte de tu vida,
Tu motivación venía de tu identidad egoica, del yo que creías ser. Querías probarte, ser visto, tener éxito, ser amado. No es malo, es solo cómo funciona el desarrollo humano. Adler lo llamó el sentido de inferioridad compensado, la máscara que usamos para movernos en sociedad. Pero el proceso de despertar te despoja de esa máscara. De repente, no intentas agradar, no intentas ganar el juego porque ves el juego. Y ahí es donde se pone raro. Sin la máscara, tus viejas metas ya no encajan. Estaban diseñadas para una versión de ti que ya no existe. Ahora eres como un personaje de una obra que salió del escenario y no sabe cuáles son sus líneas. Por eso te sientes desmotivado. No perdiste el impulso. Superaste el combustible que lo alimentaba. Adler creía que no estamos aquí para servir al ego, sino para integrarlo, para alinearlo con algo más grande. Llamó a este proceso individuación, el viaje de transformar una identidad fragmentada en un yo unificado, no el yo pequeño que busca aplausos, sino el yo trascendente, el centro a nivel del alma, que conecta con todo. Este yo no se preocupa por el estatus, la aprobación o incluso la claridad. Está aquí para expresar la verdad. Cuando ocurre el despertar, tu psique comienza a recalibrarse. Rechaza todo lo falso, forzado o basado en el ego. Trabajos, relaciones, ambiciones, incluso ese tablero de sueños que creaste en 2021. Por eso el despertar se describe como liberador y desorientador a la vez. Pero Adler advertía, si te detienes aquí te estancas. Algunos despiertan y caen en la trampa del bypass espiritual, convenciéndose de que nada importa, que todo es ilusión. Se desconectan, flotan y se adormecen. Confunden el desapego con la desconexión. Pero el yo verdadero quiere algo distinto. Quiere vivir a través de ti, traer el cielo a este cuerpo humano. No rechaza el mundo. Redefine tu rol en él. Para llegar ahí, debes pasar por una fase intermedia extraña que Adler describió perfectamente y que pocos reconocen mientras la viven. Hay una etapa tras el despertar de la que casi nadie habla. No es glamorosa, no recibe miles de likes, no se ve como meditar en Bali o escribir citas profundas en Instagram. Se ve como esto, estar en silencio, incapaz de explicarte, mientras el mundo sigue corriendo. Adler diría que no estás perdido, estás en transición. Te has desidentificado del ego, pero aún no has encontrado una nueva forma de vivir desde el yo verdadero. Este espacio no es un fracaso, es un rito de paso, pero en nuestro mundo hiperproductivo, la quietud se diagnostica como pereza, la pausa se confunde con parálisis, te juzgas, y ese juicio bloquea la energía que tu alma intenta recuperar. Adler tenía un término para esta pausa psicológica: la dinámica de compensación. Cuando despiertas, tu péndulo interior oscila desde el esfuerzo impulsado por el ego hasta la quietud a nivel del alma. Pasas de «debo hacerlo todo» a «por qué hacer algo». Este vaivén es sagrado, así se restaura el equilibrio. En mitos y enseñanzas antiguas, esta es la fase del ermitaño, la muerte antes del renacimiento. Es el momento en que la oruga se convierte en sopa dentro del capullo. Ya no es un insecto, pero tampoco es una mariposa. Es solo sopa. Y sí, la sopa no hace cosas, no se apresura, se disuelve. Aquí es donde el ego entra en pánico. Quiere acción, identidad, dirección. Pero el yo susurra, suelta, estoy construyendo algo más profundo. La espiritualidad moderna suele saltarse estas partes difíciles, enseñando sigue tu alegría o solo vibras altas. Aunque la intención y la energía importan, Adler te diría que si evitas la oscuridad, te pierdes el oro. Creía que integrar la sombra, enfrentar las partes reprimidas e incómodas de ti, es esencial para volverte completo. No es opcional,
Es el núcleo del currículo de ser un alma humana. Esta nada sagrada que sientes es donde lo inconsciente finalmente tiene espacio para emerger. No estás fallando, estás metabolizando. Tu psique es sabia, detendrá tu motivación, tu impulso, incluso tu claridad sobre el propósito, para que te veas obligado a sentir, presenciar y reclamar lo que has enterrado. Ese es el verdadero trabajo. Y aquí está el giro hermoso. Cuando dejas de resistir el vacío, algo extraño comienza a suceder. La motivación regresa, pero es diferente. No es ansiosa, no es performativa, no es esfuerzo. Es algo más antiguo, más tranquilo, un movimiento, guiado por el alma que se siente como recordar, no como perseguir. Adler llamó a esto la emergencia del yo, no como concepto, sino como una brújula interna viva. Has caminado por el vacío, has sentido el silencio, la quietud, la pausa profunda. Ahora, algo nuevo comienza a moverse dentro de ti. No es un relámpago ni fuegos artificiales, sino una atracción interna sutil, no para volver a tu vieja vida, sino para construir una nueva. Aquí es donde el yo comienza a hablar, no con palabras, sino con impulsos, resonancias, lo que Adler llamó la vida simbólica. Él creía que, una vez que el ego se rinde y lo inconsciente se integra, podemos vivir desde un lugar más profundo que la personalidad. Entonces, la vida deja de ser sobre supervivencia y se convierte en significado. Y aquí hay un dato inesperado. A menudo es maravillosamente ordinario. Cuando el yo lidera, no te apresuras, respondes. No estás motivado por el miedo a quedarte atrás, sino guiado por lo que se siente alineado. Ya no persigues claridad, la reconoces cuando llega. Vivir desde el yo no significa que siempre estarás motivado en el sentido tradicional. Aún sentirás olas de fatiga, confusión, incluso duelo. Eso es ser humano. Pero no sentirás esa constante traición interna, esa sensación de arrastrarte por una vida que no encaja. Quizás notes que te sientes atraído a crear, incluso sin audiencia. Dices no a cosas que no resuenan, aunque se vean bien en papel. Sigues tu curiosidad, no tu lista de tareas. Eliges la paz sobre el rendimiento. Este es el nuevo combustible. No es adrenalina, es alineación. Adler lo llamó vivir simbólicamente, no en fantasía, sino con alma, donde confías en tus imágenes internas, sueños, sincronías y corazonadas como guías. ¿Cómo se ve esto en la vida real? A veces, es tan simple como hacer preguntas diferentes. En lugar de ¿qué debo hacer?, pregunta ¿qué me llama suavemente? En lugar de ¿cuál es el plan?, pregunta ¿hacia dónde me empuja la vida? En lugar de ¿cómo puedo probarme?, pregunta ¿qué se siente? Honesto. Comienzas a participar con la vida en lugar de intentar dominarla. Esto no significa renunciar a la ambición, sino transformarla. La ambición se convierte en devoción a la verdad, a la presencia, al crecimiento. Y, irónicamente, esa energía logra mucho más que el ego, pero ahora es sostenible, ahora es impulsada por el alma. Esta es la motivación del yo, no impresionar, sino expresar. A menudo te lleva a crear, servir, sanar, enseñar, construir, no porque debas, sino porque todo tu ser dice sí. Si sientes que tu chispa se apagó tras el despertar, es el viejo fuego el que se consumió para que pudieras encontrar una llama más profunda, una que no titilea con los vientos externos. Alfred Adler no prometió un camino fácil, y si estás aquí ya estás caminando por él. No se trata de recuperar tu vieja motivación, sino de descubrir una nueva, arraigada en la plenitud, no en el rendimiento. Esto no es el fin de tu despertar, es el comienzo de tu devenir. Si esto te resonó, si te ayudó a nombrar algo que has estado navegando en silencio, deja un comentario. Me encantaría saber cómo ha sido este viaje para ti.
Y si quieres más contenido como este, donde exploramos psicología, alma y autoconciencia de manera que tenga sentido para la vida real, suscríbete. Porque el despertar no es el final de la historia, es donde comienza la verdadera historia.